Bueno, a ver si ya arregló. Por ahí tenían, no escuchaban bien, entonces me voy a acercar más el micrófono a ver si con eso ya se escucha mejor. Bueno, vimos que era una ecuación diferencial y vimos la clasificación, ¿no? Entonces decíamos que una clasificación diferencial se podía clasificar según el tipo, entonces teníamos ordinarias o parciales, teníamos según el orden, que hacía referencia al máximo grado que aparecía en la derivada, y teníamos las lineales, que son solo una clasificación para ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Entonces, si a usted le dan una parcial, le dice, no, esa no se clasifica. No va a decir que no es lineal, simplemente diga que no se clasifica. Entonces decíamos que las lineales era lineal si tenía determinado orden, ¿no? Entonces usted colocaba las derivadas en forma ascendente, ¿sí? Si y es la variable pendiente, entonces enésima derivada hasta el término y sin derivar. Y la variable pendiente junto con sus derivadas deberían estar acompañadas de algunos términos que dependen de la variable independiente exclusivamente. Y al otro lado de la igualdad, un término independiente que depende también exclusivamente de x. En caso que la ecuación no se pueda escribir de esta forma, entonces decíamos que no era lineal. Vimos aquí algunos ejemplos de lineales. Entonces usted identifica primero el orden y con eso ya sabe cuáles son los coeficientes. A sub 3, orden 3, A sub 3, A sub 2, A sub 1, A sub 0. ¿Sí? Quien acompaña a la tercera, a la segunda, a la primera, sin derivar. Y el término independiente. Vimos que a veces no era lineal, pero con una pequeña transformación, en este caso era dividir por y, obteníamos una ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Vimos otro ejemplo de estas exclusivas para primer orden. Esta no es lineal, pero es transformable a lineal, cambiando de la dependencia. Entonces, por ser primer orden, tenemos de y de x. Y el de y de x usted lo puede ver como un cociente diferencial, en cierto modo. Entonces, usted lo puede pasar al de x de y. Simplemente es multiplique por de x de y. Y acá nos quedó lineal, pero en términos de variable pendiente x. Ahí vamos. ¿Sí? Ahora podríamos colocar unos ejemplos de unas que no fueran lineales. Ahí como para completar esta partecita. Entonces, cuarto ejemplo. Una que no sea lineal. Y2' más y' al cuadrado igual a tangente de x más y. Bueno, está por todos lados no es lineal. Entonces, ecuación diferencial de segundo orden. Este señor hace referencia a la sub 2, que debería depender exclusivamente de x, pero hay un y. Entonces, por este lado, no es lineal. También tenemos la primera derivada elevada a una potencia. Por este lado, no es lineal. Y aparte de eso, está la variable dependiente dentro de una función. No es lineal. Entonces, por donde se mire, no es lineal. ¿Sí? Entonces, es muy fácil identificar cuando no son lineales. ¿Sí? Un ejemplito ahí nomás. Bueno, con eso terminamos la parte de la clasificación. Ahora, ¿qué sigue? Pues vamos a hablar de los tipos de soluciones. ¿Sí? Palabras más, palabras menos. ¿Qué es una solución de una ecuación diferencial? Pues es una ecuación ordinaria, de una ecuación sin derivadas, que al reemplazarla en la ecuación diferencial, la reduce a una identidad. ¿Sí? Algo así. Entonces, de los tipos de soluciones las podemos clasificar, bueno, en solución particular. Vamos a hablar de familias de soluciones. Podemos hablar de solución singular. Y podemos hablar de solución general. ¿Sí? Y teniendo en cuenta que la solución va a ser una ecuación, pues recuerden que las ecuaciones ordinarias las podríamos clasificar en una ecuación, ¿sí? Pensando en la solución,
¿Qué es la solución? Una ecuación puede ser explícita, ¿sí? Entonces algo de la forma y igual a f de x. Entonces, si es explícito, entonces va a ser una función. Entonces, una solución puede ser una función. O también podría ser una ecuación implícita. ¿Sí? Algo que se pueda escribir implícitamente, bueno, teóricamente o matemáticamente se escribiría así. Entonces, eso ya no es función. Pero a fin de cuentas es ecuación. ¿Sí? Entonces, en estos dos tipos de soluciones, podemos hablar de solución particular, familias, singular y solución general. Entonces, vamos a empezar con las explícitas. Vamos a definir solución particular explícita e implícita. Empecemos con la explícita. Y la explícita, pues al fin de cuentas es una función. Entonces vamos a decir primero cuándo una función es una solución. Entonces aquí voy a colocar explícita. Y nos vamos al caso de las particulares. Entonces vamos a decir una función f de x es una solución de una ecuación diferencial ordinaria. Pongámosle si quiere el orden. Aunque aquí el orden pues no va a hacer nada. Bueno, de orden n. Ah, no, sí, es necesario. En un intervalo i, pues la solución depende de un intervalo. ¿Sí? Ese intervalo i, pues por lo general, pues, es parte del dominio de la función. Ese intervalo i tiene muchos nombres. Este intervalo i se conoce como intervalo de definición o intervalo de soluciones. ¿No? De solución, que es singular. Bueno. Bueno, si f posee por lo menos n derivadas, continuas en i. ¿Sí? Si las derivadas son continuas en i es porque f también es continua en i. Y al ser reemplazadas, en la ecuación diferencial, la reducen a una identidad en i. ¿Sí? Que la reduzco a una identidad es que lo que queda al lado izquierdo y lo que queda al lado derecho, pues es igual. Entonces, si al lado izquierdo queda un 5, pues al lado derecho también. Si al lado izquierdo queda x al cuadrado, pues al lado derecho también. ¿Sí? Entonces, ejemplo. Vamos a colocar aquí un ejemplo de una función que sea solución. Bueno, voy a colocar dos ejemplos aquí bonitos. Entonces, ejemplos. Entonces, primer ejemplo. Voy a colocar dos funciones de una vez. Entonces, por ejemplo, la función y igual a un 16avo de x a la 4 y y igual a 0. Esos señores son soluciones, ¿sí? Son funciones, ¿no? La segunda es una función constante. Entonces, son soluciones de la ecuación y' igual a x por y a la 1/2. En el intervalo, bueno, y voy a dejar aquí un espacio para ahorita escribir el intervalo. Ambas tienen el mismo intervalo de definición o de solución.
Vamos a verificar que efectivamente son soluciones. ¿Sí? Vamos a verificar, bueno, la primera, la otra está muy sencilla. Entonces, ¿cómo uno verifica que una función es solución? Si usted quiere verificar, usted lo que tiene que hacer es simplemente reemplace la variable dependiente junto con sus derivadas. Bueno, así nomás. ¿Dónde la va a reemplazar? Pues en la ecuación diferencial, ¿no? Bueno, entonces vamos a reemplazar. Toca reemplazar acá. Aquí donde está la y, toca escribir un 16avo de x a la 4. Y la y no solo aparece aquí, aparece también acá. ¿Sí? Entonces, para reemplazar, necesitamos reemplazar también la derivada. Entonces, primero, antes de reemplazar, necesitamos derivar para poder reemplazar. Entonces, derivada de esta función, el 4 pasa a multiplicar y si podemos simplificar, nos quedaría un cuarto de x al cubo. ¿Sí? Podemos ir pensando en el intervalo. ¿Cómo podemos pensar en el intervalo? Pues vaya pensando en el dominio de la función. Esta función no tiene ninguna restricción. Dominio todos los reales. La derivada no tiene ninguna restricción. Dominio todos los reales. Entonces, el intervalo candidato por el momento sería todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito. Falta simplemente reemplazar. Ahora, en el momento de reemplazar, a veces toca colocar restricciones para que se cumpla la igualdad. Aquí no es el caso, creo yo. Muestra a ver. Y' igual a x y a la medio. Vamos a reemplazar acá. Entonces, y' y el y. Eso es lo que vamos a reemplazar. Entonces, bueno, le voy a colocar de color rojo. Y' es un cuarto de x al cubo. Y al otro lado de la igualdad vamos a reemplazar el y, que es un 16avo de x a la 4. Listo. Igual x que multiplica y elevado a la medio. Voy a colocar encima del igual un signo de interrogación. ¿Sí? Vamos a mirar si efectivamente es solución o no. Bueno, por el momento aquí en el reemplazo que se hizo no hay ninguna restricción de x. Al lado izquierdo no hay que hacer operaciones. Aquí hay que hacer una operación. Sacar raíz. Y en este caso, para sacar raíz no necesito hacer restricciones. Simplemente sacarle la raíz a 16 y la raíz cuadrada de x a la 4. Para eso no necesito ninguna restricción. Entonces esto nos quedaría x raíz de 16, 4. Raíz cuadrada de x a la 4, pues x al cuadrado. ¿Sí? Sin ninguna restricción. Y ahora si multiplicamos, pues sí, eso se cumple. No es necesario hacer la multiplicación, ahí se ve claramente que nos va a dar un cuarto de x al cubo. Y no hubo ninguna restricción. Entonces el intervalo sería desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Para la otra es más fácil. Y igual a 0. Tocaría derivarlo. La derivada de la función constante, pues nos da 0 también. Si aquí reemplazo por 0 y aquí reemplazo por 0, nos quedaría que 0 es igual a 0. ¿Sí? Sin hacerle ninguna restricción a x. El dominio de la función constante, desde menos infinito hasta más infinito. Su derivada, lo mismo. Y al reemplazar, no hay ninguna restricción. ¿Sí? Esa sí está más fácil aún. De todas formas, reemplacémosla. Esta era esta era la primera. Y vamos para la segunda. Y es igual a 0, por lo tanto su derivada también vale 0. Por lo tanto, al reemplazar en la ecuación y igual a x, y igual a y' igual a x por y a la medio, nos quedaría 0 igual a x por 0, efectivamente nos da 0. ¿Sí? Cuando y igual a 0 es solución, esa solución se conoce como solución trivial.
esa solución trivial, a pesar de ser trivial, ¿en qué sentido es trivial? Prácticamente usted no necesita hacer operaciones. ¿Qué vamos a hacer nosotros para resolver ecuaciones? Integrar. ¿Sí? Pero por lo general esta nunca sale en la integral. Bueno, por lo general no, a veces no sale en las integrales. Esta se pierde. Pero aquí simplemente usted verifica, ¿no? Ah, aquí reemplazo por cero, aquí reemplazo por cero. Ah, pues me da cero. ¿Sí? Entonces, es solución. Entonces, el sentido de la trivialidad es que usted no necesita hacer integrales para encontrarlo. Es más, haciendo el proceso de integración, no la va a encontrar para este ejemplo en particular. Bueno, ese es un ejemplo. Entonces, simplemente reemplazar en la variable dependiente. Ese es el truco. Antes de hacer otro, quiero hacerle una pequeña modificación a este ejemplo. ¿Sí? Cuando nosotros vayamos a resolver esta ecuación, toca separar las variables. O sea, este y a un medio, toca pasarlo aquí a dividir. ¿Sí? Entonces, bueno, no voy a pasarlo a dividir, voy a suponer que la ecuación inicia así. Entonces, ahora, para la ecuación diferencial y', y a la un medio igual a x. ¿Sí? Uno puede decir, oiga, es la misma de ahorita. No, hay una pequeña diferencia. Aquí hay una restricción natural de y. Y no puede tomar valores negativos. ¿Sí? Aquí le estamos agregando una restricción que antes no había. ¿Sí? Acá hay una restricción. Entonces ahora no son solo que no puede tomar negativos. Y tiene que ser diferente de cero. ¿Sí? Entonces, en el proceso, cuando usted esté resolviendo este señor, este y lo tiene que pasar a este lado, entonces toca agregarle la condición, la restricción. Entonces, la restricción en este caso es y diferente de cero. Bueno, seamos más específicos. Y tiene que ser mayor a cero. ¿Sí? Pero supongamos que así empezó el ejercicio. Supongamos que nosotros no lo pasamos a dividir, sino que así empezaba el ejercicio. Ya la restricción está, nosotros no la agregamos. Entonces, ¿qué quiero hacer en este ejemplo? Bueno, lo que quiero saber es qué pasa con las dos soluciones anteriores. ¿Siguen siendo solución para la nueva ecuación? Porque esta ecuación es diferente y la diferencia se ve en las soluciones. Entonces aquí voy a colocar en modo de pregunta. Las soluciones anteriores son solución para la nueva ecuación. Entonces, una sí es solución y la otra no. Entonces, y igual a un, ¿cómo era la solución? Un 16avo. De x a la 4 es solución. ¿Sí? Pero el intervalo cambia. Entonces toca modificar el intervalo. ¿Sí? Eso lo puede uno verificar fácilmente. Entonces, anteriormente el intervalo era desde menos infinito hasta más infinito, ¿no? Aquí si volvemos a derivar, la derivada sigue dando lo mismo, ¿no? Aquí no cambia nada. Y su dominio sigue siendo desde menos infinito hasta más infinito. El problema aquí es cuando usted vaya a reemplazar en la ecuación. Si reemplazamos, nos quedaría y', un cuarto de x al cubo, sobre y, un 16avo de x a la 4. Voy a colocar aquí el signo de interrogación. Bueno, ¿sí? Efectivamente eso nos va a dar igual, ¿no?
Aquí unas operaciones, un cuarto, sí, eso nos da X. Pero al momento de reemplazar, usted está dividiendo. Entonces toca colocarle una restricción a la X. Entonces, esto es válido siempre y cuando X sea diferente de 0. Y ahí está la diferencia. Bueno, la idea es que la solución tiene que estar definida en un intervalo. Necesitamos un intervalo que no contenga el 0. Entonces, en este caso, podríamos decir que el intervalo, entre más grande es el intervalo, es mejor. Entonces, podríamos definirlo desde 0 hasta más infinito, ¿sí? O se puede tomar desde menos infinito a 0. Cualquiera de los dos nos sirve. O toma uno o toma el otro. No se pueden tomar los dos a la vez. Porque al tomar los dos estaría haciendo una unión. Y la unión de esos intervalos no es un intervalo, ¿no? Ahí queda un hueco. Por lo general uno se inclinaría por el intervalo positivo. Porque hay que pensar de forma positiva. Bueno, no, es porque por lo general eso podría estar modelando una situación donde X represente cantidades. Y en general, pues las cantidades uno, por lo general se toman, las cantidades son positivas. Bueno, esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces, la ecuación cambió. ¿En qué cambió? En sus soluciones. Ahora, la solución de ahorita, y igual a 0, la trivial ya no es solución. Y la función y igual a 0 no es solución. Sí son diferentes las ecuaciones. Se notan en las soluciones. ¿Sí? Esto es obvio que no es solución. ¿Por qué? Porque y tiene que ser mayor a 0. Y no puede ser 0. Entonces, esa función ya no sería solución. ¿Sí? Y repito, ¿no? Entonces, en el momento que vayamos a resolver este señor, usted va a pasar a dividir y entonces cuando haga la integral, lo más probable es que esta solución no aparezca. ¿Sí? Haga de cuenta que usted empezó el ejercicio fue aquí, en esta ecuación, donde no había ese problema del y. Usted tiene que pasar a dividir. Usted le está agregando el problema. Entonces le coloca la condición. Todo lo que voy a hacer de aquí en adelante es para y mayor a 0. Y hace la integral. ¿Sí? Pero entonces le queda la cosa, oiga, pero ¿qué pasaría si y es igual a 0? Y usted podría reemplazar acá por 0 y por 0. Y dice, ese señor es solución. Esa solución se había escapado. Entonces, con las técnicas de integración, usted va a encontrar muchas soluciones, pero no necesariamente va a encontrar todas. A veces se le escapa una que otra. Hay que estar pendiente de la variable dependiente y cuando usted le agregue restricciones. ¿Sí? Porque ahí se le puede estar escapando algunas soluciones. Bueno, vamos a colocar por aquí otro ejemplito. Entonces, por ejemplo, aquí sencilla, y igual a x y a la x. Señor, es solución de y2' menos 2y' más y igual a 0. En el intervalo, voy a colocar aquí una vez el intervalo, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Nuevamente tenemos una función. Si usted quiere verificar qué solución, reemplace la variable dependiente. Bueno, la ecuación solo muestra variable dependiente. Les toca reemplazar en todo. Para reemplazar, ¿qué se necesita? La y, ya la tenemos. La primera derivada, toca derivar, y la segunda derivada. Entonces, para poder reemplazar necesitamos derivar 2 veces. ¿Sí? Esta función no tiene ninguna restricción. Dominio todos los reales. Y si usted la deriva, queda igual. O sea, en el dominio, ¿no? Derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Listo. Y segunda derivada.
derivada de a a la x y a la x. Y derivada de este producto, ya lo acabamos de hacer, es esto. Me toca agregarle esa expresión. Ah, pero el e a la x se puede operar con este e a la x. Nos quedaría 2 veces e a la x más x e a la x. Listo. Y reemplazamos. Entonces reemplazamos. Segunda derivada. 2 e a la x más x e a la x. Segunda derivada. Menos 2 veces primera derivada. Más función sin derivar. Y en teoría esto nos tiene que hacer. Bueno, vamos a ver si se simplifica. Aquí lo voy a simplificar de una vez. Si usted distribuye aquí, ese menos e a la x, menos 2e a la x, se cancela con el que aparece primero. Entonces se cancelan. Listo. Y cuando distribuya el menos 2 con la otra expresión, x a la x, ese señor se cancela con estos dos términos que se pueden sumar. Entonces sí, efectivamente se cancelan. Sí es solución. ¿Sí? Obviamente aquí coloqué ejemplos muy simples. Los ejemplos bonitos salen en el otro tipo de soluciones, las implícitas. Entonces vamos a definir solución particular para una implícita. Entonces, vamos a decir que una ecuación implícita, ¿sí? Llamémosla f, x y igual a 0. Es solución de una ecuación diferencial. Es solución de una ecuación diferencial. ¿Ven? No le voy a colocar ni siquiera el orden. Ah, no, sí, pongámosle para que no nos olvide luego. De orden n. En un intervalo i. ¿Sí? La definición siempre acompañada al intervalo. Bueno, si existe una función, entonces lo que vamos a hacer es valernos de la explícita. Si existe una función, llamémosla phi, definida en i. Tal que aquí va a pasar lo siguiente. Lo primero que debe pasar es que al reemplazar phi, en la ecuación implícita, ¿sí? La reduce a una identidad. En el intervalo i. ¿Sí? Entonces cumple la ecuación implícita, eso es lo que quiere decir. Y aparte de eso, pues phi también tiene que ser solución de la ecuación diferencial en el intervalo i.
Entonces, la solución implícita se define a partir de la explícita. Entonces, de la ecuación implícita, usted tiene que buscar una función que sea solución para la ecuación diferencial. ¿Sí? Vamos a colocar aquí un ejemplito. Entonces, por ejemplo, podríamos tener la ecuación, colocar aquí un ejemplo sencillito. Y por y' igual a menos x. ¿Sí? Esta ecuación es muy sencilla. Bueno, pero toca escribir la solución. Voy a escribir para la ecuación, para x, no era y igual a menos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 5, puede ser, es solución. ¿Sí? Esa es una solución particular. Una solución. Eso es particular. Usted tiene una ecuación. Solución particular. Ahora escribimos el intervalo. Voy a dejar el espacio para el intervalo. Ahora, ¿cómo podemos verificar qué solución? Bueno, según la definición, usted tiene que construir una función que cumpla la ecuación implícita y aparte de eso cumpla la ecuación diferencial. Tiene que cumplir dos cosas. Bueno, entonces aquí la pregunta del millón es, ¿cómo se obtiene afín? A la función que dice la definición. Bueno, esto por lo general, para lo que uno trabaja es fácil. Aquí la respuesta sería, pues, de la ecuación implícita, ¿sí? Despeje la y. Es decir, vuelva a la explícita. ¿Sí? A veces es muy complicado despejar la y. Aquí sí está muy fácil. Obviamente este ejemplo está cuadrado para que todo sea felicidad. Entonces, tenemos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 5. Despeje la y. Nos queda que y es igual a 5 menos x al cuadrado y el cuadrado de y pasa a ser raíz. Bueno, en realidad nos quedaría más o menos raíz, ¿no? Ahí tenemos dos funciones. En realidad con cualquiera de los dos nos sirve. ¿Sí? Quiero hacer aquí el bosquejo primero de las funciones. Bueno, entonces x al cuadrado más y al cuadrado igual a 5. Gráficamente, bueno, por aquí me preguntan que si siempre hay un intervalo, nos van a dar el intervalo. No, a veces le piden a usted hallar el intervalo. O a veces no le piden el intervalo. ¿Sí? Ahorita, al inicio es que uno molesta con el cuento del intervalo. Pero desde que no le pregunten a uno el intervalo, uno ni siquiera lo escribe. Bueno, gráficamente, x al cuadrado mayor cuadrado igual a 5, ¿qué representa? Pregunto. Un círculo, profe. Muy bien. Círculo, centro del origen. Sí. Radio. Una esfera de radio 5. ¿Qué radio de raíz de 5, profe? Un círculo de radio raíz de 5. Para esfera nos falta una variable. Voy a hacer aquí pequeñito. Desde que estoy en la virtualidad los círculos me quedan redondos.
Entonces, ahí tenemos dos funciones, ¿no? La raíz positiva es la parte de arriba, simplemente quiero bordearla por aquí, por afuera, bueno, por afuera para que se note. Esta parte de arriba es la función y igual a raíz de 5 menos x al cuadrado. Y la parte de abajo del círculo, la raíz negativa, ¿no? Entonces tenemos dos funciones. ¿Sí? Como esas dos funciones se crearon a partir de la ecuación implícita, pues obviamente cumplen la ecuación implícita. ¿Sí? Si yo tomo la positiva, y igual a, bueno, a raíz de 5 menos x al cuadrado, y reemplazo la y aquí, al operar, obviamente me da 5, porque de ahí salió. ¿Sí? No necesito verificar que cumple la ecuación porque de ahí nació. Entonces ya me ahorro la primera parte. Sí la va a reducir a una identidad. Y lo otro es probar que es solución. Ahora, para la otra parte, toca reemplazar la y, ¿no? Entonces, aparte de la y, necesitamos el y'. Entonces, A toca derivar. ¿Sí? Bueno, si usted va pensando aquí en el dominio de la función es desde menos raíz de 5 hasta raíz de 5, ¿no? Usted podría decir, al intervalo solución, candidato a intervalo desde menos raíz de 5 hasta raíz de 5, tomando los extremos. El problema es que es cuando usted aquí derive. Deriva de la raíz 1 sobre 2 veces la raíz. ¿La raíz de quién? Ah, de 5 menos x al cuadrado. Y la derivada de 5 menos x al cuadrado, menos 2x. 2 y 2 se simplifican. ¿Sí? Entonces, la derivada sí tiene otro dominio. Voy a colocar por aquí los dominios para tener en cuenta. Este tiene como dominio. ¿Sí? Aquí simplemente derivé la positiva, ¿no? Usted toma la positiva o la negativa. Cualquiera de las dos funciones le va a servir como función. Entonces aquí el dominio es desde menos raíz de 5 hasta raíz de 5, tomándolo. Pero para la derivada, el dominio de la derivada siempre está dentro del dominio de la función original, ¿no? Hay que colocarle la restricción que ya no se puede tomar los extremos, porque ahí valdría 0. Estaríamos dividiendo por 0. Entonces aquí me da un intervalo abierto. Ahora el intervalo, ahora el candidato para intervalo solución es desde menos raíz de 5 hasta raíz de 5 sin tomarlos. ¿Sí? Y ahora reemplazamos. Reemplazamos todo lo que sea y. Y' igual a menos x. Nos daría y, tomamos la positiva. ¿Sí? Si usted trabaja con la raíz negativa, esa función también le va a servir. Y reemplazamos la derivada. Voy a dejar en forma de pregunta. Igual a menos x. Bueno, aquí es obvio que sí, ¿no? Y para simplificar, usted no necesita agregar más restricciones que la que ya teníamos. Entonces, ¿sí? Se va a cumplir. ¿En dónde? En el intervalo de menos raíz de 5 hasta raíz de 5. Entonces, todo el círculo completo no es solución. Toca agregarle una restricción. ¿Cuál restricción? No tome los extremos en x. Entonces, cuando usted grafica la solución, eso se llama curva solución. En la gráfica de una solución es la curva solución. Entonces, la curva solución en este caso es el círculo, pero sin tomar los cortes con el eje x. ¿Sí? Podríamos decir que ahí tenemos tres soluciones. La ecuación completa, sin los bordes, la función de arriba también es solución y la función de abajo es solución. ¿Sí? Pero me quedo con el círculo completo, que es una forma compacta de colocar estas dos soluciones. Ambas son soluciones, esta y esta.
Usted podría haber trabajado con el menos. ¿Sí? Hay otra forma que a veces sirve para probar que una ecuación implícita es solución. ¿Sí? Y justo estamos de buenas que para este ejemplo sirve. Otra forma de probar que es solución. Bueno, la idea es que la ecuación era implícita. A veces simplemente con derivar implícitamente, si usted llega a la ecuación, es solución. Y no necesita buscar ninguna función ni nada. Entonces, deriva implícitamente. ¿Sí? Si al derivar implícitamente, bueno, voy a colocar mejor acá. Si llega a la ecuación, puede concluir que es solución. ¿Sí? Se ahorra algo, se ahorra el proceso de buscarse la función. ¿Sí? Aunque por lo general en matemáticas, cuando usted se ahorra algo por un lado, por otro lado pierde. Entonces, ¿aquí qué se va a perder? Usted puede estar perdiendo el intervalo, ¿no? Le dicen, oiga, pero yo quiero ver el intervalo, entonces tocaría analizar. Bueno, entonces vamos a hacer ese proceso. Teníamos la solución x al cuadrado más y al cuadrado igual a 5. Derivemos implícitamente. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, en la clase pasada vimos que podríamos hacer derivación sin dependencia, con dependencia, derivadas parciales. Vamos a hacer de la forma fácil, derivadas parciales. ¿Sí? Entonces la teoría dice pase todo para un lado. Bueno, ese 5 lo podríamos dejar ahí, pero lo quiero pasar. Porque a la hora de derivar ese 5, ni quita ni pone, ¿no? Ahí en vez de 5 podría haber un 3, un 7, un 8, una C que representa una constante cualquiera. Ese señor ni quita ni pone. ¿Sí? Eso lo vamos a tener en cuenta. Ese 5 no está haciendo nada. Listo. Entonces, tenemos nuestra función de dos variables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hallar el de y de x. Que según la fórmula esto es menos derivada parcial con respecto a y sobre derivada parcial con respecto a x. Derivada parcial con respecto a y, 2y. Derivada parcial con respecto a x, 2x. Y podemos simplificar. ¿Sí? Palabras más, palabras menos, ¿qué nos quedó? Nos quedó de y de x igual a menos y sobre x. Oiga, no me quedó. La escribí al revés. ¿Yo por qué me quedó así? Parcial con respecto a x, parcial con respecto a y. Lo escribí al revés. Ahora sí. Y simplificamos y nos queda menos x sobre y. Y prácticamente ya llegamos a la ecuación. ¿Qué faltaría? A tomar este y pasarlo al otro lado a multiplicar. ¿Sí? Y nos queda y por la derivada. Voy a cambiarle la notación a la derivada. Entonces, como al derivar prácticamente llegamos a la ecuación, simplemente tocó pasar a multiplicar la y. Entonces, sí, efectivamente solución. ¿Sí? Lo bueno es que nos ahorramos el buscar la función. Lo digo porque aquí, bueno, la teoría es muy simple, ¿no? La teoría se ve tan simple. Entonces, ¿qué decía la teoría? ¿Cómo encuentro? ¿Cómo tengo la función phi? Pues despeje la y. Para este ejemplo está fácil despejar la y, pero ¿qué tal usted tenga una ecuación complicada donde quién sabe cómo se despeja la y? Entonces este método le puede estar sirviendo.
¿Qué perdió? Pues ya no tiene la función, y si no tiene la función, pues no tiene el intervalo. Aunque simplemente, pues observando aquí este señor, uno ya sabe que es un círculo y que el intervalo va a ser desde menos raíz de 5 hasta raíz de 5, por lo menos. ¿Sí? O sea, aquí si le queda algo mal, o sea, si usted analiza, va a llegar, por lo menos va a llegar a esto. ¿Sí? Usted pensaría que de pronto este es el intervalo. Entonces, le va a quedar algo mal. Pues, era sin las fronteras. ¿Sí? ¿Cuándo vimos que tocaba quitarla? Ah, cuando estaba la función. En la función, de pronto no nos damos cuenta que no hay que quitar las fronteras. Y nos quedaría un pequeño error ahí. ¿Sí? Ese error puede ser crucial. Más adelante vamos a seguir con ese ejemplo. Y vamos a ver el error que uno puede estar cometiendo por dejarle las fronteras. Bueno, esa es la solución particular implícita. Ahora lo que vamos a hacer es hablar de familias. Familias de soluciones. Y cuando me refiero a familias de soluciones, puede ser una familia de ecuaciones explícitas o puede ser una familia de ecuaciones implícitas. Para ambas funcionan bien. Vamos a decir que una familia de soluciones pues es un conjunto de soluciones. Un conjunto de soluciones. ¿Sí? Ahora no me vayan a tomar una ecuación y encerrarla entre llaves, porque una ecuación encerrada entre llaves pues ya sería un conjunto, ¿no? Entonces cuando yo digo familia, cuando yo digo conjunto me refiero a por lo menos más de una, que sea dos. ¿Sí? Por lo general van a ser infinitas. Es un conjunto de soluciones que posiblemente estén formadas por parámetros. Por parámetros. ¿Sí? Yo sé que ustedes han escuchado la palabra parámetros desde hace rato, ¿no? Pero vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis para dejar claro lo que es el parámetro. Bien. Cuando uno trabaja expresiones, cuando uno trabaja ecuaciones, aparecen tres conceptos fundamentales. Uno es la variable o variables. ¿Sí? Otro es, bueno, voy a colocar en singular mejor, variable. Otra cosa que suele aparecer en las ecuaciones son constantes. Y a veces aparece parámetro. ¿Sí? Ahorita coloco algo para tener en cuenta en cada una. Entonces, voy a colocar aquí dos expresiones, dos ecuaciones. Podríamos tener la ecuación y igual a 2x más 3. ¿Sí? Si yo le pregunto a cualquiera, oiga, ¿qué representa gráficamente esa ecuación? ¿Ustedes qué contestarían? Una recta Recta. o un plano. Lo normal sería una recta. Sería la respuesta normal. ¿Por qué? Porque ustedes ya identifican de una vez cuáles son las variables en este caso, ¿no? Las variables serían voy a colocar 1 variables. Porque ahorita coloco otro ejemplo. Ejemplo 2. Entonces aquí las variables son X y Y. Entonces a uno no es necesario que le digan cuáles son las variables. Uno mira, uno dice, las variables son X y Y. 2 y 3, ¿qué serían? Ese 2 y 3. Variable, Constantes. constante y parámetro.
Constantes. Constantes, muy bien. Ah, claro, las constantes son los números de los cuales estamos trabajando, ¿no? Nuestras constantes son números reales. Nosotros hacemos un cálculo real. ¿Sí? También uno podría hacer un cálculo complejo, que es más bonito. Es indispensable primero conocer las variables, conocer las constantes. Las constantes salen del conjunto donde uno trabaja. Y las variables salen del espacio donde uno trabaja. ¿Sí? Ah, y en este caso, parámetros no hay. No hay. Entonces aquí no hay variables. No hay parámetros. Bueno. Pero también nos podrían dar la siguiente expresión. Y igual a mx más b. Si uno pregunta gráficamente qué representa, ¿cuál sería la respuesta normal? Una recta. Una recta. ¿Sí? Uno sigue diciendo que hay dos variables. ¿Cuáles son las variables? X y Y. X y Y. ¿Sí? Uno se casa con la X y Y. Ahora, si yo le digo que las variables son todas, eso ya no es una recta. Cambia. ¿Por qué cambia? Porque ya no estaríamos trabajando en R2. Si todo fuera variable, estaríamos trabajando en R qué. R3. Casi. R4, perdón. R4. ¿Sí? En R3 no pueden haber 4 variables. Hay una regla fundamental en la parte de las ecuaciones. No pueden haber en un espacio n dimensional, no pueden haber más de n variables. Es imposible. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirven las variables? Bueno, las variables sirven para definir el espacio. Entonces, definen el espacio. ¿Sí? ¿En dónde está trabajando usted? En R, en R2, en R3, en R4. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve. Definen el espacio. Las constantes son los numeritos del conjunto donde uno trabaja. Ah, usted trabaja con números reales. Entonces es el conjunto de números. ¿Sí? De ahí salen las constantes. De números. Entonces, por lo general uno trabaja con reales, pero podría trabajar con números complejos. ¿Sí? Si usted quiere un cálculo más bonito de números complejos y lo quiere aún más bonito, pues trabaja con cuaterniones. Entonces tiene 3 partes imaginarias y una parte real. Si le parece muy pequeño ese conjunto, pues trabaja con octavas de Cayley, que tiene 7 partes imaginarias y una real. ¿Sí? Y ahí sería un cálculo aún más bonito. Bueno, entonces, si X y Y son variables, M y B, ¿qué son? Constantes. Bueno, podríamos tomarlas como constantes, ¿por qué no? Pero constantes, no sé. A mí M y B no me suena a números. A mí me suena más a letras. Yo lo trato de colocar en la recta real y no los veo. En cambio, el número 2 y el número 3, sí. Yo los puedo identificar en la recta real. La letra M y la letra B no. En realidad, M y B son parámetros. ¿Sí? Y los Profe, parámetros, ¿sí, señora? entonces uno podría decir que los parámetros son constantes no definidas. Sí, oiga, suena bonito. Constantes no definidas. Sí, suena bonito. Me gusta como suena. AMB son parámetros, constantes no definidas. ¿Sí? Los parámetros varían.
Usted les puede dar muchos valores, pero no se pueden llamar variables, ¿no? ¿Por qué no se pueden llamar variables? Problema de la dimensión. Entonces, con M y B, la idea es que usted siempre que le dé valores, ¿qué va a tener? Va a tener una recta. Entonces, acá M y B, lo que me están definiendo es una familia de rectas. Cada vez que le doy un valor a M y un valor a B, tengo una recta en particular. Entonces, aquí lo que tengo es una familia, un conjunto. Entonces, para eso sirven los parámetros. ¿Sí? Entonces, los parámetros definen familias. Esa es una forma como podemos ver los parámetros. Y me gusta, ¿cómo fue que me dijo que eran los parámetros? Constantes, Constantes indefinidas. no definidas. No definidas. Sí, suena muy bonito. No definidas. Ok, usted en cualquier momento las puede definir, ¿no? Bueno, entonces ya pasarían a ser definidas. Constantes no definidas. Me gustó esa definición. Bueno, pero el objetivo es de formar familias, ¿no? Un ejemplo donde uno utiliza parámetros y uno también lo llama constante, ¿no? Un ejemplo donde usted utiliza parámetro. Usted podría tener la integral de 2x de x, integral indefinida. ¿Qué es la integral indefinida? Pues es la familia de todas las antiderivadas, en este caso la función 2x. ¿Cómo encuentra una toda la familia? Pues encuentra una en particular, x al cuadrado. ¿Sí? Y las demás difieren en una constante. Aquí le coloco una c. Esa c, uno en cálculo integral la suele llamar constante de integración. ¿Sí? Pero de constante, no sé, constante número 2, el número 3, el número 5. Pero de todas formas uno lo llama constante. Eso tampoco es que sea pecado. ¿Sí? Aunque en realidad constante no es. Este señor en realidad es un parámetro. Y cada vez que usted lee un valor a C, tiene una antiderivada en particular. Entonces, aquí, ¿qué tenemos cuando usted hace la integral indefinida? ¿Qué es la integral indefinida? Pues la familia de antiderivadas. Entonces, usted lo que tiene es un conjunto. Lo que pasa es que no está encerrando entre llaves. Pero para eso son los parámetros, para definir familias. Bueno, esto era como un pequeño paréntesis. Voy a encerrar esto. A veces es bueno tener claro la diferencia de las cosas. Ay, no me, allá. Como de acá torcido, si la hice con cuidadito. Bueno, ahora sí, familia de soluciones. Es un conjunto de soluciones que posiblemente esté formada por parámetros. Tenga en cuenta que usted para resolver una ecuación lo que va a hacer son integrales. Integrales indefinidas. Y en las integrales indefinidas aparece la constante de integración. Ahí es donde va a aparecer el parámetro. Vamos a colocar aquí ejemplos de familias. Entonces, por ejemplo, voy a empezar aquí en muestra, a ver. Un ejemplo, allá. Vamos a irnos al último ejemplo que hicimos acá. Esta es una solución particular, ¿no? Decíamos que el 5, cuando hicimos la derivación parcial, ese 5 no hizo nada. Si acá hubiese un 5, si hubiese un 3, si hubiese un 8, no cambia nada y sigue siendo solución. Entonces acá podríamos quitar este 5 y reemplazarlo por una C. Entonces ahí lo que vamos a tener es una familia. Entonces, por ejemplo, entonces x al cuadrado más y al cuadrado igual a C, ¿sí? Es una familia. En este caso solo hay un parámetro, solo hay una constante, solo hay un parámetro C, entonces se llamaría familia uniparamétrica. De soluciones para nuestra ecuación que era y igual a menos x.
¿Sí? Si usted quiere verificar, hace lo mismo. Esta familia está en forma implícita, ¿no? Podría a veces uno tener una familia explícita. Acá salió un ejemplo de una implícita. Entonces, verificar exactamente lo mismo que hicimos ahorita. Cambia el 5 por el C. De todas formas, ese C no está haciendo nada. Bueno, algo aquí interesante. Usted en cálculo integral, cuando hacía la integral, ponía la constante C. La constante C podría tomar el valor que quisiera, cualquier valor, ¿no? No tenía ninguna limitante. C puede ser cualquier número real. En ecuaciones diferenciales, este C sale de integrales, pero a veces tiene restricción. Entonces acá para que C tenga sentido, como aquí al lado derecho dice x al cuadrado más y al cuadrado, es una condición natural, es que C no puede ser negativo. Si usted reemplaza aquí por alguien negativo, pues no se va a cumplir, ¿no? Entonces acá hay una pequeña restricción. Entonces aquí lo voy a colocar como nota, ¿no? El parámetro puede tener restricciones. O en forma general, los parámetros, porque pueden haber familias con más parámetros, más de uno. Los parámetros pueden tener restricciones. ¿Sí? En este caso, C es mayor a 0. No voy a escribirlo completo. O en este ejemplo, C es mayor a 0. ¿Sí? Uno puede decir, pero C podría ser 0, ¿no? Es que si C es 0, solo nos daría un punto. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 0 es el origen. Y eso no es ninguna ecuación. Eso es un puntico nomás. Ya no tiene gracia. Bueno, otra cosa interesante. A las familias no se les define intervalo solución. Bueno, no se les suele definir intervalo solución o intervalo de definición. Bueno, intervalo solución. ¿Sí? Porque cada miembro de la familia puede tener un intervalo distinto. ¿Sí? Bueno, o a menos que todas tengan el mismo intervalo. Bueno, pero la voy a dejar así nomás. Entonces, aquí es un ejemplo claro que las familias van a tener diferentes intervalos, ¿no? Porque todas representan círculos. Podríamos hacer las gráficas de algunas. Voy a graficar aquí algunas soluciones. Recuerda que cuando usted grafica soluciones, eso se llaman curvas solución. Entonces voy a graficar algunas curvas solución. De todas formas, bueno. Haga de cuenta que eso en realidad están centrados en el origen. Okay, no me quedaron tan derechitos. Los puros círculos centrados en el origen. Cada círculo tiene su propio intervalo. Y aquí estos círculos pues tienen una pequeña restricción, ¿no? Entonces, en realidad el círculo completo no es solución. Falta quitarle los cortes con el eje X. ¿Sí? Podríamos decir que esos son algunas. Por ejemplo, el más pequeñito podría ser cuando se vale 1. Entonces teníamos círculo con centro del origen radio 1. El que le sigue podríamos decir que es cuando se vale 4 para que me dé un círculo de radio 2. El que le sigue podría ser cuando
C valga 9, que me da un círculo de radio 3. Entonces, para que me den radios enteros. Ahí solo pinté 3 curvas solución. Bueno, oiga, a usted antes lo ponían a pintar algo parecido, ¿no? Mi cálculo multivariable. Se pintaba curvas y curvas. ¿Cómo se llaman esas curvas? ¿Se acuerdan cómo llamaban esas curvas? Lo ponían a uno a pintar en multivariable. Profe, respondieron en el chat. Sí, ya. Curvas de nivel. Bueno, esto es algo parecido a las curvas de nivel, aunque pueden haber algunas diferencias. Cuando usted hace curvas de nivel, las curvas de nivel nunca se van a tocar entre ellas, nunca. Aquí las curvas solución de vez en cuando se tocan. En este ejemplo no se van a tocar, pero en otros ejemplos las curvas solución se pueden cruzar. Y cuando las curvas soluciones se cruzan, pueden aparecer cosas muy interesantes, ya la vamos a ver. Bueno, entonces, aquí estarían algunas soluciones. Si uno pudiera pintar todas las soluciones, pues prácticamente lo que llenaríamos es todo el plano, salvo el eje X, que quedaría en blanco. El resto quedaría todo rayado, ¿no? Colocando un círculo al lado del otro, bien pegadito, y nunca se van a tocar. Bueno, esas son algunas curvas solución. Muestra ver otro ejemplito por acá. Por aquí tengo uno más bonito. Bueno, y quiero colocar aquí entonces también las soluciones, ¿no? Ahí están las curvas, pero quiero también escribirlas. Entonces, cuando C vale 1, tenemos la ecuación x al cuadrado y al cuadrado igual a 1, cuyo intervalo de solución sería desde menos 1 hasta 1, ¿no? Cuando C vale 4, tenemos la solución x al cuadrado y al cuadrado igual a 4, ¿no? Donde el intervalo de solución es desde menos 2 hasta 2. Cuando C vale 9, nos queda x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9, cuyo intervalo de definición sería de menos 3 hasta 3. ¿Sí? Entonces, cada solución tiene su propio intervalo. ¿Sí? Y todas estas señores nacen de esta familia, ¿no? Simplemente dele valores a C. Entonces, podríamos decir que estas soluciones son particulares de la familia, salen de la familia, son generadas por la familia. Entonces, son soluciones particulares de la familia. Entonces, ¿usted cómo tiene una solución particular de una familia? Pues dele valores al parámetro. ¿Sí? Ahora le tengo por aquí un ejemplo más bonito. Otro ejemplo. Podríamos tener ahora la ecuación x2' más 16x igual a 0. Bueno, aquí la variable dependiente es x, la independiente no sale, la podríamos tomar como t. Bueno, esta ecuación tiene algo muy bonito. Esta es una ecuación diferencial lineal. Y les voy a hablar un poquito aquí de las lineal en palabritas. ¿Qué tienen bonitas las lineal? Bueno, voy a colocar primero dos soluciones particulares. Entonces voy a escribir aquí particular. Lo bonito de las lineales es que usted a partir de soluciones particulares puede generar familias. ¿Sí? Entonces, por medio de una solución particular genero una familia. Entonces, una solución particular sería, por ejemplo, coseno de 4t. ¿Sí? Es fácil verificar que es una solución. Entonces, ¿cómo genera una familia para una lineal? Bueno, cuando usted tiene una particular, simplemente agréguele un parámetro, pero ¿cómo lo agrego? Lo sumo, lo divido, lo multiplico, multiplique. Entonces, si le coloco C sub 1 coseno de 4t, ya tengo una familia uniparamétrica. Entonces, a partir de una particular,
genera una familia. Oiga, estamos hablando de generado. O sea, pura álgebra lineal. Y voy a colocar otra solución particular. Es fácil verificar que seno de 4t también es solución. Y entonces a este señor le puedo agregar otro parámetro. Llamémoslo C sub 2. A partir de funciones particulares, creo familias. Eso pasa en las lineales. ¿Sí? Y eso tiene en realidad es porque el conjunto de las soluciones particulares generan un espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, estos serían los vectores. Y en los vectores, en los espacios vectoriales, están las dos propiedades clausurativas. Y una dice que si usted toma un vector y la multiplica por un escalar, obtiene un vector. Aquí el escalar va a ser arbitrario. Entonces, usted coloca un parámetro. Y aquí también. Entonces, por eso usted genera familias. ¿Sí? Y otra propiedad de los vectores es que si usted suma vectores, obtiene otro vector, ¿no? Que es la otra propiedad clausurativa. Entonces acá podemos sumar las familias y crear una gran familia. ¿Sí? Entonces a partir de pequeñas soluciones, de poquitos vectores, puedo generar toda una familia. Es un bonito ejemplo del espacio generado. Entonces, ¿para Una qué sirve? pregunta. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, no pasa nada de que en el ejemplo estamos hablando de la variable x y abajo hablamos de la variable y t. Ah, ya, sí pasa. Todas estas son X. ¿Sí? La Ah, costumbre. señor. ¿Sí? Entonces, a partir de cada solución particular, creamos familias uniparamétricas. Y por la suma de ambos, estamos creando ahora una familia biparamétrica. ¿Sí? Qué bonitas son las lineales. Entonces, cuando estemos solucionando las lineales, hablando de orden superior, si usted tiene una de orden n, pues el objetivo es buscarse n soluciones particulares. Y hace una combinación lineal. Al combinar, pues tiene el espacio generado. Entonces, esto es álgebra lineal. Bueno, ¿sí? Bueno, estas familias nos sirven para crear esta gran familia, pero estas familias en sí, esta con esta en particular, no se la llevan tan bien. ¿Sí? Los que están en esta familia no están en esta familia y viceversa. Voy a hacer aquí un diagrama de Venn donde represente las soluciones que tenemos acá. Voy a colocar aquí un círculo y por acá otro círculo. Bueno, hablando de soluciones, usted a partir de una crea una familia uniparamétrica. Aquí podría estar la familia C sub 1 coseno. Y por aquí está la familia, pongámosle otro color. C sub 2 seno. Los que están en uno no están en el otro, pero en realidad sí hay un término que está en ambos. Está la solución x igual a 0. Esta sí está en ambos. Cuando C sub 1 y C sub 2 valen 0, tenemos la solución trivial. Es el único miembro que pertenece a las dos familias. De resto no se la llevan bien. ¿Sí? Haga de cuenta, esto usted lo puede ver. Todos los miembros de acá, usted puede ver coseno de 4t como si fuera el apellido. Entonces aquí tenemos familias de un apellido. El apellido es coseno de 4t. ¿En qué cambian los integrantes de la familia? En el nombre. Entonces cada vez que le da un valor a C sub 1, pues va a tener familiares diferentes, ¿no? Entonces por aquí la función coseno de 4t
Por aquí también estaría, no sé, 3 coseno de 4t. Bueno, cualquier letra, cualquier numerito que le ponemos ahí. Y hay infinitos. Entonces, siempre varían simplemente en el nombre. Todos son de apellido coseno de 4t. En cambio, la otra familia son los de apellido seno de 4t. ¿En qué cambian? En el nombre. Entonces, acá vive seno de 4t. Otro integrante de la familia puede ser 5 seno de 4t. Bueno, y todos los que uno quiera. Son dos familias de un solo apellido. Uno se llama coseno, el otro se llama seno. El único que en realidad se puede decir que tiene los dos apellidos es la trivial. Este es coseno y es seno, multiplicado por 0. ¿Sí? Y a pesar que no se la lleven bien, pues entre ellos forman una familia, que es la familia que tienen dos apellidos. Los de apellido coseno 4t y seno de 4t. Y aparte de dos apellidos, tienen dos nombres. Entonces, por aquí tendríamos, por ejemplo, 3, sí, pero esos señores ya no están adentro de esos dos, está aquí afuera, está en el generado. 3 coseno de 4t menos 5 seno de 4t. ¿Sí? Y ahí por aquí afuera, pues hay muchos. Todos los que usted pueda generar a partir de combinaciones lineales. Entonces, crean una gran familia. ¿Sí? Bueno, pues repito, ¿no? Los que están aquí no están acá, salvo este señor. Y ahora, los que están aquí y no están acá, pues nos da pie para hablar de lo siguiente, que es la solución singular. ¿Sí? La solución singular es una solución particular. Y la palabra singular es con respecto a una familia. Es una solución particular que se dice singular respecto a una familia si no proviene de esta. ¿Sí? Entonces lo anterior no sirve. Entonces, por ejemplo, coseno de 4t es singular para la familia de C sub 2, ¿no? C sub 2 seno de 4t. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sabe uno que es singular? Porque no hay ninguno, bueno, aquí uno lo ve claramente por el apellido, ¿no? Pero en sí, si no fuera singular sería particular, y si es particular es porque existe un valor de C sub 2, que al reemplazarlo aquí, me da coseno. Y uno podría decir, bueno, es que en funciones trigonométricas existen las identidades trigonométricas. ¿Quién quita que exista una identidad que diga 2 veces seno es igual a coseno? O algo así, ¿no? Bueno, en realidad no pasaría, ¿no? Una forma de verlos gráficamente. Si usted tiene esta función y la multiplica por una constante, ¿qué le hace la constante a la función? Pues la dilata, la contrae o la refleja verticalmente. ¿Sí? Y a partir de seno, sí puedo tener coseno, pero eso es haciendo traslación horizontal, ¿no? Me desplazo ciertas unidades a la derecha o a la izquierda. Y este sub 2 no es una traslación. Entonces es imposible que de aquí se llegue acá. Una forma gráfica de verla, ¿no? Ahora, si usted quiere hacer cuentas, ¿cómo pruebo que es singular? Bueno, una forma de probar, vamos a hacer aquí la prueba, es por contradicción. Usted supone que sí se cumple, o sea, que sí es particular, y se llega a algo que es falso.
Supongamos que no es singular, o sea, es particular. Bueno, proviene de x igual a c sub 2 seno de 4t. Si eso pasa es porque existe una constante, un valor fijo de c sub 2. Entonces, un valor fijo, llamémoslo c sub 2 prima, como para decir que ya está fijo. Tal que al reemplazarlo me da coseno. Tal que x igual a c sub 2 prima seno de 4t me da la función coseno. ¿Sí? Y uno dice, ay, tan bonito, le encontró un valor de c sub 2, yo quiero conocerlo. Y dice, ah, venga, y se lo presento. Entonces, ¿cómo lo presenta uno? Pues despeje, para que todos lo conozcamos. Bueno, lo que pasa es que cuando usted despeja le queda coseno sobre seno. Coseno sobre seno es cotangente. Y ese cotangente tiene la variable t. O sea que en realidad lo que tenemos a la derecha es variable. Pero lo que está a la izquierda es constante. Y ahí está la contradicción. Una constante no puede ser variable. Quiere decir que algo de lo que se hizo estuvo mal. ¿Sí? Dividir no es pecado. Acá hay ciertas restricciones, pero de todas formas esto sigue siendo variable, ¿no? Entonces, ¿qué se dijo mal? Ah, lo que se supuso. Entonces, ahí está la contradicción. Entonces, conclusión, no proviene de la familia, es decir, es singular. ¿Sí? Esas son las soluciones singulares. Ahora, ¿dónde encuentra uno soluciones singulares? Repito, cuando usted va a resolver una ecuación diferencial, lo más probable es que tenga que hacer integrales. Al hacer las integrales, antes de hacer la integral, usted tiene que hacer algunas manipulaciones. Entonces puede ser que aparezcan unas restricciones y si usted luego no evalúa esas restricciones, entonces se le van a escapar algunas soluciones. Entonces, con el proceso integral usted encuentra muchas soluciones, pero puede ser que se le escape algunas. Las que se le suele escapar algunas son singulares. Entonces hay que estar pendiente para que no se le escapen esas. Bueno, eso es solución singular. Por aquí tenía otro ejemplo. Ah, aquí tenemos una bonita. Otro ejemplo. Para y' igual a x y a la medio, la solución trivial es singular con respecto a la siguiente familia. Esto es un cuarto de x al cuadrado más c elevado al cuadrado, si no estoy mal. Sí. Profe, ¿Sí? ¿y uno cómo define respecto a qué familia esa solución es singular? No, eso más que todo lo hace uno es cuando usted hace el proceso integral. Entonces la idea es cuando vayamos a resolver este señor, usted va a llegar a esta solución. ¿Sí? De aquí es sencillo llegar acá, ya lo vamos a ver. Entonces vamos a llegar acá, pero en el proceso de las integrales se le van a escapar soluciones. Entonces esta es una solución que se le escapa. Hay que estar pendiente sobre todo en la variable y.
¿sí? En este ejercicio, para solucionarlo, usted lo que tiene que hacer es despejar las variables, o sea, pasar una para un lado y la otra para el otro. Entonces, este y, usted lo va a pasar aquí a dividir. Y entonces aparece una restricción. Entonces, la restricción va a ser y, tiene que ser diferente de 0. Y usted hace la integral. Pero a usted le queda sonando, oiga, ¿qué pasa si y es igual a 0? ¿Sí? Entonces, si usted quiere ver qué pasa cuando y es igual a 0, pues usted reemplaza acá. Ay, mire, esta es una solución. Y esa solución no estaba aquí. Entonces, se nos había escapado una. Entonces, hay que estar pendiente siempre de las restricciones que aparezcan sobre la y, para que no se nos escapen soluciones. ¿Sí? Esto es obvio. Obvio que es singular. ¿Por qué? Porque no existe ninguna constante que haga que toda esta expresión se anule. ¿Sí? La única para que se anule es que la c estuviera multiplicando. Si se está multiplicando, entonces ahí sí, cuando c vale 0, se anula todo, pero aquí se está sumando. Entonces aquí es muy claro que es singular. No pertenece a la familia. Bueno, aquí hay algo que lo voy a dejar como una pequeña nota. Algo curioso que ustedes pueden verificar. Nota, C tiene que ser mayor o igual a 0. Acá hay una restricción para C. Aquí en la ecuación usted no la ve. Usted dice aquí se puede tomar cualquier valor. Yo no le veo ningún problema. Bueno, el problema es cuando usted vaya a verificar qué solución. Para que la igualdad se cumpla, C tiene que ser mayor o igual a 0. Ahí se lo dejo simplemente como una pequeña nota. Bueno, y para finalizar la parte de las soluciones, ahora viene el concepto de la solución general. Bueno, ¿qué es la solución general? Pues es el conjunto de todas las soluciones. ¿Sí? Hay un pequeño problema. No existen herramientas generales que nos permitan determinar si se puede encontrar ese conjunto. Herramientas en general mejor. Que nos permita llegar a la solución general. ¿Sí? Más aún, puede ser que usted la encuentre, pero no hay forma de probar que esa es la solución general. Vamos a escribir eso. Si se encuentra, no siempre se puede probar que esa es la solución general. Eso sería el ideal. Encuentre la solución general. ¿Sí? Por ahí a veces uno encuentra ejercicio en los libros que dice, hay la solución general. Oiga, ya le están poniendo palabras pesadas. O sea, ¿yo cómo voy a saber que la solución general si no existe ninguna teoría así en general que me diga que yo tengo la solución general? ¿Sí? Salvo algunos casos particulares, podríamos estar seguros. En las lineales vamos a tener un resultado. ¿Sí? Pero solo en las lineales, de resto no sabemos.
Entonces, cuando usted la resuelva, quién sabe si tiene la solución general. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, es imposible saber si lo que usted encontró es la solución general. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Colocar aquí una pequeña nota. Nota. Entonces, cuando se resuelva, una ecuación diferencial de orden n, solo se espera obtener una familia n paramétrica. De soluciones. ¿Sí? Puede ser la solución general, puede ser que no, pero con eso vamos a ser felices. Este tiene una ecuación de orden 5. ¿Cuál es el objetivo? Es encontrar una familia de 5 parámetros. ¿Listo? Eso para nosotros va a ser la solución. No la podemos llamar general, simplemente solución. Esa es la solución que esperamos obtener. Entonces, con eso vamos a ser felices. Además, voy a colocar aquí un ejemplo de una ecuación de orden 2 en donde usted puede definir una familia con más de 2 parámetros. Entonces, aquí un ejemplo bonito. Me busco la ecuación. Allá, por aquí la tengo. Entonces, esto es un ejemplo de una ecuación diferencial lineal de orden 2 con una familia de más de 2 parámetros. Y vamos a mirar, aquí pues va a pasar algo bonito, vamos a mirar cómo podemos encontrar más soluciones. Entonces recuerde que las lineales tienen algo bonito, ¿no? A partir de soluciones particulares, usted puede encontrar familias. Entonces, particular, voy a colocar aquí. Bueno, primero tengo que escribir la ecuación. Entonces aquí la ecuación es x al cuadrado y2' menos 6xy' más 12y igual a 0. Y aquí yo me conozco dos soluciones. Una solución es x al cubo y otra solución es x a la 4. Son soluciones en todos los reales ambas. ¿Sí? No tienen ninguna restricción. Bueno, y aquí sabemos, bueno, como es una ecuación diferencial, bueno, ya había escrito que era una ecuación diferencial lineal. Entonces le puedo agregar un parámetro y a la otra también. Y las podemos sumar. Entonces podemos hacer la combinación de ambas. Aquí puse x al cubo era x a la 4. ¿Sí? Cuando nosotros estemos resolviendo las lineales de orden superior, estas de orden 2, con esto vamos a quedar felices nosotros. A esto es lo que nosotros le vamos a llamar solución. Y aquí vamos a quedar muy felices. ¿Sí? Y aquí termina el ejercicio. Y con eso quedamos ya. Bueno, a eso le llamamos solución, pero en realidad usted podría, en este caso en particular, crear una familia más grande. Usted le puede generar parámetros. Bueno, esta función o esta ecuación en particular con estas soluciones tiene algo bonito. Una forma de crear familias pues, es por medio de combinaciones lineales. Aquí hicimos combinaciones lineales, pero a veces se puede hacer por acoplamiento. ¿Sí? A partir de funciones a trozos, a veces usted puede crear otra solución. Entonces aquí voy a definir una nueva función a partir de x al cubo, por ejemplo. Entonces a x al cubo le voy a hacer una pequeña modificación. Le voy a colocar un menos. Voy a trabajar con menos x al cubo si x es negativo. Y en mi caso contrario, mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Qué pasa con la función x al cubo? La función x al cubo es muy suave en el 0.
Y si usted la refleja, sigue siendo muy suave. Es decir, esta función es continua en el cero. Y cuando digo suave, es que es derivable en el cero. Y no solo derivable una vez, es derivable 2 veces. ¿Sí? Esta función se puede escribir más bonito aún. Esta función se puede escribir como, una forma más elegante de escribirla es como x al cuadrado por valor absoluto de x. ¿Sí? Que es continua. Si usted quiere la derivada es muy sencillo. Quítele un momentico las barras. Si usted le quita las barras, tiene x al cubo. Si usted deriva x al cubo, tiene 3x al cuadrado. Bueno, tome el 3x, escríbalo como x por x y colóquele las barras nuevamente a una de las x, a que la derivada de este señor es 3x valor absoluto de x, que es una función continua. ¿Sí? Y su segunda derivada también existe. ¿Sí? Quítele un momentico las barras. Si usted le quita las barras, le queda 3x al cuadrado y la derivada es 6x. Ahora agréguele otra de las barras. Tiene sus derivadas continuas en todos los reales. Y usted puede verificar que estos señores son soluciones acá. ¿Sí? Entonces, esto es por acoplamiento. A partir de 2 funciones, esta es una función, bueno, la creé con una misma, ¿no? Pero es muy suave en el cero. Entonces, creé una función que no aparece acá. Entonces, a esta función le podríamos agregar un C sub 3 y ya tendríamos de 3 parámetros. Bueno, esta también tiene en particular que también me la hace con x a la 4. Con x a la 4 también podríamos hacer lo mismo. Se puede definir menos x a la 4 para los negativos y x a la 4 para los positivos. Y ese señor también se comporta muy bien. Esto usted lo puede escribir, si lo quiere escribir de forma elegante, como x al cubo, valor absoluto de x. ¿Sí? Y la derivada de este señor, la quiero escribir aquí, le quito las barras un momentico, derivada de x a la 4 es 4x al cubo. Tomo una de las x y le coloco barras y a las otras no. Entonces escribiría 4x al cuadrado, valor absoluto de x. Segunda derivada, le quito las barras un momentico, tenemos x al cubo, su derivada es 12x al cuadrado. Cuadrado es x por x, dejo una x sin barras y una con barra. ¿Sí? Entonces, las derivadas son continuas en todos los reales. Y usted puede verificar que efectivamente ese señor, aparte de ser continuo en las derivadas, es solución. Entonces ya tengo otra función totalmente diferente. Estas señores no aparecen acá. ¿Sí? Y lo bonito es que también estas funciones se cruzan en el origen. Y usted las puede pegar perfectamente. Entonces también podríamos definir la función y sub 3 como x al cubo, si x es negativo, y x a la 4, si x es mayor o igual a 0. ¿Sí? Ese señor usted también puede probar que es derivable en todos los reales, ¿sí? Y aparte de eso, que es solución. También me la hace colocando aquí x a la 4 y aquí x al cubo. Podríamos crear otra función. Bueno, simplemente voy a crear con esas 3 tenemos para divertirnos. Entonces, por acoplamiento y por combinaciones ya tenemos más soluciones. Entonces, una era C sub 1 x a la 4, x al cubo, C sub 2 x a la 4. Ahora le podríamos agregar un C sub 3 y le agregamos la voy a escribir con y sub 1, y sub 2 y y sub 3. C sub 4, y sub 2, C sub 5, y sub 3. Y en realidad podríamos seguir agregándole otra gotica más. Entonces, mire, ya llevamos una familia de 5 parámetros. Por lo general, ¿dónde termina uno el ejercicio? Uno lo termina acá. Y con esto uno es feliz. Pero esta no es la solución general. Y lo que acabo de escribir tampoco. Todavía le falta parámetros. ¿Sí? Entonces aquí lo que digo es, pues con esto vamos a ser felices nosotros. De pronto no se tenga la solución general, pero algo es algo. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar hasta ahí porque ya es tarde. Esa es la solución general. Entonces, para la otra clase
Vamos a hablar del problema del valor inicial, teorema de asistencia de unicidad y curva de solución. Bueno, y vamos a ver si nos queda tiempito para empezar ya a resolver ecuaciones. Listo, profe.